que viene siendo la doctora Ana Pamela Gómez. Gracias, doctora Pamela, doctora en ciencias, maestra en endodoncia y licenciada en cirugía dental, y su investigación aborda la parte del microbioma oral, que ya hace rato nos quedamos pues muy preocupados porque no sé si venga la reflexión, pero el ser humano siempre lo externo, si está abundante, pues lo dejo a que lo vean, si no, pues lo tapo. Pero descuidamos mucho los pies, descuidamos mucho la boca, descuidamos muchas las partes internas. Entonces seguramente aquí la doctora nos dará pues una calambrada con el tema que nos va a abordar. Sin más, doctora, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, al comité y a la academia por permitirme presentar un poquito de mi trabajo. Como comentan, pues sí, efectivamente soy odontóloga, tengo formación clínica y pues bueno, pues por algunas razones me he introducido en esto de la ciencia, que he disfrutado mucho. Voy a dar un poquito aquí el giro porque pues hemos venido hablando particularmente de lo que es el microbioma intestinal y yo me voy a enfocar un poco, ahora sí, de lleno, a lo que es el microbioma oral. Entonces vamos a hablar de microbioma oral y enfermedad, pero para poder hablar de enfermedad primero tendríamos que hablar de estados de salud. El microbioma oral es el segundo nicho más estudiado en el cuerpo humano. Este también es importante porque no es una unidad, bueno, un sitio independiente del microbioma intestinal, sino que sabemos que estos nichos pertenecen a un mismo sistema. Sin embargo, a pesar de ser el segundo nicho más estudiado, a la fecha del día de hoy, como pueden ver aquí, lo acabo de revisar en la mañana, el microbioma oral particularmente tiene una frecuencia de menos del 78%. En este caso es lo que tenemos, que solamente de los artículos que se reportan actualmente ahorita en páginas contemporáneas, pues solamente haciendo el segundo nicho solamente representa el 21% de lo documentado de la microbiota intestinal. Entonces, todavía nos falta una infinidad, un mundo por estudiar este nicho, a pesar de que es el número 2 y que aparte es uno de los más complejos, igual que el intestinal. Bueno, esto también se ve reflejado en que nos falta todavía profundizar en este nicho, ya que también revisando por la mañana la base de datos del Human Oral Microbiome Database, pues podemos ver que a pesar de que ya hay una gran variedad de taxones microbianos reportados en la plataforma, todavía tenemos aproximadamente un 35% de taxones que todavía no son caracterizados. Entonces solamente apenas estamos indagando en un 75% de lo que podría ser el perfil del microbioma oral. Ahora, todos estos taxones van a estar distribuidos en diferentes subsitios de la cavidad oral. Particularmente, pues como pueden ver, hay demasiadas zonas. Cada sitio va a representar una proporción diferente de estos mismos microorganismos. Actualmente, los sitios más estudiados o de los que van a encontrar más reportados, pues van a ser a nivel de la placa supra y subgingival, que la podemos ver que es una biopelícula que se adhiere a la superficie coronal de los dientes, y también vamos a tener su contraparte, que va a ser una microbiota transitoria, que es la microbiota a nivel de saliva. Podemos mencionar otros, pero pues bueno, podríamos dejar que en tercer término pues tenemos a la lengua. Ahora, todos estos microorganismos van a estar distribuidos en diferentes proporciones. Sin embargo, hablando en cuestión de abundancia, podríamos decir que uno de los microorganismos más abundantes en todos estos nichos de la cavidad oral pertenecen a especies de los géneros Streptococcus.
Ahora, para hacer esto todavía un poco más complejo, existen diferencias en la composición de la microbiota, no solamente por los nichos en los que se van a estudiar, sino también que se ha visto que tenemos que también va a haber estos mismos microorganismos. Aquí les pongo el ejemplo de especies de estreptococos que van a tener una capacidad de especializarse para cada uno de los sitios que quieran colonizar. Como lo pueden ver en este diagrama, pues vemos que hay una distancia amplia entre los microorganismos de las mismas del mismo género en el nicho de la lengua, de la mucosa y en este caso de la placa supragingival. Asimismo, también vamos a ver que también va a haber una organización espacial en cuanto a la microbiota oral, de acuerdo, en este caso, a lo que viene siendo, a la correlación que puedan tener entre especies de diferentes géneros. Entonces, aquí se los puedo mostrar en estas imágenes de microscopía, cómo se ven muy bonitas todas estas comunidades y cómo estos microorganismos, esta microbiota de diferentes géneros está cohabitando. Ahora, en estado de salud va a haber, la microbiota oral va a aportar muchos beneficios. Tal es el cual, solo voy a mencionarlos, no voy a punto por punto, ¿no? Porque, bueno, vamos un poquito cortos de tiempo, pero bueno. Vamos a ver que todos estos microorganismos que van a ser comensales y residentes de la microbiota oral van a favorecer, van a participar en rutas, por ejemplo, para las vías del óxido nítrico, también para la competencia con microorganismos patógenos, también van a favorecer, en este caso, las interacciones microbioma-hospedero y también van a inducir también, en este caso, modulaciones de la respuesta inmune, van a entrenar el sistema inmune y también pueden participar en el desarrollo del hospedero, estimulando defensas del hospedero y, bueno, contribuyendo al metabolismo de los alimentos. No hay mucha diferencia también en cómo se podría, entre los factores que van a influir la microbiota oral y de la intestinal, pero sí podríamos mencionarlos. Tal es el caso que estos factores ya los van a conocer ustedes, pues podemos ver que tenemos factores tanto intrínsecos como extrínsecos, como pueden ser, ya hablamos de los grupos etarios, también del microambiente, también del hábitat que se tenga en la cavidad oral y en este caso también el tipo de biopelículas que se estén formando en la cavidad oral. Ahora, los factores intrínsecos y extrínsecos, pues dependiendo en este caso de algunos cambios que se tengan en los hábitos, pueden favorecer un recambio entre el estado de salud y enfermedad, es decir, de eubiosis y disbiosis. Por ejemplo, cambios en la dieta y en los hábitos pues van a favorecer que haya una disminución o pérdida de microorganismos comensales como pueden ser Neisseria e Haemophilus y que se enriquezcan microorganismos patógenos como Prevotella, Streptococcus mutans o Bellonella. Sin embargo, en algunas etapas de la vida o de grupos etarios, este ciclo puede ser revertido. Hay algunas estrategias que ya se están desarrollando, voy a hablar un poquito más adelante de ellas, las voy a mencionar, sobre estas vías para poder restaurar la eubiosis en la cavidad oral. Sin embargo, cuando este ciclo no es reversible, es decir, sino que continúa en una misma dirección y todas estas alteraciones de estos factores convergen para mantener un estado constante o crónico de disbiosis, pues sabemos que esto va a favorecer cambios en la respuesta inmune y esto se va a poder ver reflejado en estados de enfermedad, tanto a nivel de cavidad oral como pueden ser la enfermedad periodontal, la caries o enfermedades a nivel de mucosas. También se ha asociado esta disbiosis de la cavidad oral, que es un factor que puede contribuir también a favorecer o potenciar algunas enfermedades o alteraciones sistémicas. Una de las más conocidas, pues bueno, de las más estudiadas a nivel de cavidad oral, sabemos que son las alteraciones cardiovasculares. También tenemos algunas neoplasias, alteraciones autoinmunes y también cardiometabólicas. Ahora, dentro de la cavidad oral a nivel local, pues ya se han caracterizado diferentes géneros,
tanto gram positivos como gram negativos para cada una de las enfermedades que tenemos. Como mencioné, la caries dental y la periodontitis son las enfermedades no transmisibles más prevalentes y de mayor incidencia a nivel mundial en la cavidad oral. Por ejemplo, también tenemos que se han caracterizado en ellas, pues tenemos géneros desde Neisseria lactobacillus prevotella para periodontitis, pero también ya se ha encontrado o hay estudios que ya han reportado la presencia de estos microorganismos orales en diferentes padecimientos. Por ejemplo, y lo vamos a ver ahorita muy seguido, podemos ver que porfiromonas juega un papel muy importante en varias de estas alteraciones, como puede ser una de las más estudiadas en la artritis reumatoide, enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Habíamos mencionado algunas metabólicas como la diabetes y bueno, así podríamos seguir mencionando. Pero ¿cómo es que pudieran estar participando? Les muestro este pequeño esquema, no lo voy a mencionar uno por uno, pero aquí lo único que quiero ejemplificar es que todas estas microorganismos, toda esta microbiota de la cavidad oral que corresponden a microorganismos cariogénicos y periodontopatógenos, gram positivos y gram negativos, van a estimular una respuesta inmune a diferentes niveles. Tal es el caso que van a favorecer procesos inflamatorios a través de la producción de citocinas. También van a favorecer el daño celular a través de la apoptosis, daño a nivel de DNA. También van a favorecer y van a disrumpir las membranas de las mucosas. Esto va a favorecer, por tanto, la translocación y, bueno, con ello también van a continuar generando un ciclo vicioso para mantener un proceso inflamatorio a nivel inmunológico a través de receptores celulares. Si hablamos de una forma un poco más general o un poco más hablando a cuestión de nichos, podemos decir que también estos microorganismos en cavidad oral no necesariamente la caries o la enfermedad periodontal van a ser mutuamente excluyentes, simplemente que cuando se desarrolla una enfermedad u otra, lo que va a pasar es que las personas vamos a tener una microbiota que se va a polarizar más y va a tender más a favorecer condiciones ambientales de la cavidad oral para el desarrollo de la caries o de la enfermedad periodontal. Por ejemplo, en el caso de la caries, los microorganismos asociados a esta pues van a favorecer, por ejemplo, la producción la producción de componentes ácidos, producción de materia de exopolisacáridos y también a nivel, por ejemplo, periodontal, pues podríamos ver que estos microorganismos periodontopatógenos van a asociarse más a la producción de ciertas proteínas y también de componentes y de citocinas. Todo esto pues va a cambiar los ambientes. En el caso de la caries hay una reducción del pH de la cavidad oral, de la saliva, mientras que en la enfermedad periodontal se favorecen condiciones más alcalinas. Ahora, hablando ya de nichos, mencionábamos que la saliva es uno de las formas de estudiar la microbiota oral más usadas. Bueno, aquí les muestro un ejemplo. Tenemos un artículo, esto es en una población en Dinamarca, donde hacen la comparación de la población de la microbiota, en este caso en sujetos libres de caries y con caries. Y ellos observan particularmente la reducción de géneros como Fusobacterium, Haemophilus y Neisseria. Estos géneros ya se ha reportado que favorecen estados de salud, particularmente a nivel de salud dental. Este mismo grupo también incluyó un tercer grupo de pacientes, los cuales tenían particularmente enfermedad periodontal, y ellos ahora observaron que también hay cambios en las proporciones de ciertas bacterias cuando se tiene caries o se tiene enfermedad periodontal. Tal es el caso que Porphyromonas gingivalis lo proponen como un posible marcador para diferenciar estas dos patologías, porque se observa que Porphyromonas gingivalis se incrementa en pacientes con periodontitis, mientras que se reduce en estados cariogénicos. Ahora, como venía mencionando, la cavidad oral no es un nicho aislado en este caso del intestino.
Entonces, lo que vamos a mencionar es que, a continuación, cómo pueden llegar los microorganismos de la cavidad oral, la microbiota, cómo puede colonizar o alcanzar, en este caso, su nicho, el nicho intestinal. Aquí se proponen 2 vías de traslocación. Una es a través de la deglución o la vía, la ruta entérica por diseminación o vía de deglución por la saliva. Y en esta vía lo que pasa es que cuando se tienen condiciones aberrantes a nivel de estómago o de intestino, o hay condiciones disbióticas y se rompen las barreras de las células epiteliales, entonces ahí es cuando los microorganismos de la cavidad oral pueden traslocar una vez que llegan a estos nichos y en este caso colonizar. Por otra parte, aquí también podemos ver que otra vía que se propone es la vía hemática, en este caso por traslocación por torrente circulatorio. Esto particularmente se va a ver más asociado particularmente cuando se tienen condiciones de enfermedades locales de la cavidad oral, particularmente periodontitis, que sabemos que es una enfermedad que actúa a nivel de mucosas y también se disrumpe la barrera y se incrementa la permeabilidad. Ya entrando entonces se podría decir que este es el primer eje que se ha estudiado a nivel de boca, que es el eje intestino oral. Pero actualmente también ya una vez que se empieza con este boom de los ejes, que ya nos damos cuenta que no es necesario, que para poder estudiar la microbiota no podemos manejar los ejes por separado, sino que hay que irlos integrando, pues bueno, ya llegamos a la época donde también vemos que estos ejes también se les ha asociado a las condiciones de salud y enfermedad de la microbiota, de las personas. Vean cómo ahora actualmente ya contamos con múltiples ejes que involucran al nicho de la cavidad oral, como son a nivel del eje metabólico, vascular, neurológico y también a través del eje físico-esquelético. Ahora, dentro de todos estos ejes también se han tratado de proponer marcadores que van a estar asociados, marcadores inflamatorios como son algunas citocinas, particularmente IL-1 y IL-6 y algunos factores de necrosis tumoral que pudieran estar identificando o asociándose con la presencia de algunos de los microorganismos periodontopatógenos o cariogénicos que pudieran estarse traslocando en cualquiera de estos nichos alejados. Ahora, ¿qué es lo que está pasando también, por ejemplo, cuando tenemos estos ejes? Pues bueno, cuando tenemos condiciones de enfermedad y disbiosis a nivel de cavidad oral, y también se presenta una alteración a nivel de disbiosis intestinal, entonces lo que se hace también es un círculo vicioso, donde podemos ver que el estado inflamatorio de la enfermedad periodontal, por ejemplo, va a favorecer la traslocación de microorganismos patógenos y sus componentes y algunos factores de virulencia hacia el intestino. Eso va a favorecer que estos microorganismos generen un ambiente de endotoxemia. Sabemos que algunos de estos microorganismos como porfiromona van a tener patrones moleculares que van a ser reconocidos por receptores de superficie celular, como los TLRs, y bueno, aquí lo que se va a generar es un círculo vicioso de lo que viene siendo de inflamación crónica. Por otra parte, ya hablando un poquito más de enfermedades, no nada más al nicho de la boca, a la cavidad oral, se le ha asociado que pudiera ser un factor que contribuye a enfermedades intestinales, sino que también ya se le ha asociado a la microbiota oral en este caso, con la obesidad y con la percepción del gusto. ¿A qué me refiero con esto? Igual, cuando tenemos un desequilibrio en todos estos factores intrínsecos como cambios ambientales o de comportamiento o de dieta, se va a establecer una microbiota oral patógena en estado de disbiosis, y ya sea que por vía a través de comunicación distante o paralela con alguno de estos ejes que acabo de mencionar,
se puedan favorecer condiciones, por ejemplo, de adipogénesis o comportamientos que bloqueen los receptores de saciedad a nivel neurológico. Esto se va a ver reflejado en que tanto estos a nivel de tejido adiposo y también de cerebro, sabemos que se pueden también condicionar a los receptores del gusto de las papilas gustativas. Entonces, esto va a favorecer que al tener este cambio en la percepción del gusto, haya un cambio en la composición de la microbiota. Esta microbiota también nuevamente patogénica que se va a seguir enriqueciendo, nuevamente también va a tener factores que van a modular estos receptores del gusto, y aquí también se genera nuevamente el ciclo vicioso de que cambiamos la dieta y esta sigue nutriendo a la patógena y pues bueno, vamos a tener, como quien dicen, eres lo que comes, entonces sí continúa el ciclo. Otra forma también de comunicarse y también es, participar en la obesidad es a través de lo que viene siendo el sistema nervioso entérico lingual. Por esta vía también se podrían modular los receptores para la detección de la glucosa en los alimentos. Por otra parte, también la microbiota oral va a participar en la enfermedad autoinmune. La forma en que va a participar va a ser a través de la translocación de los microorganismos y sus componentes a diferentes sistemas y órganos. Esto va a favorecer, como ya mencioné, condiciones de procesos inflamatorios crónicos. También sabemos que van a haber componentes o epítopes que van a tener estos microorganismos de la cavidad oral, que van a mimetizar moléculas que van a favorecer también una respuesta autoinmune por las células presentadoras antigénicas. También vamos a tener una sobreexpresión. Sabemos que hay microorganismos como la porfiromona que va a favorecer la citrulinización de anticuerpos para que estos no se puedan reconocer y bueno, se forman estos autoanticuerpos que favorecen la artritis reumatoide. También podemos ver que los mismos microorganismos de la cavidad oral, ya sea por vía de receptores u otras vías, como además de los TLRs, van a seguir induciendo estados inflamatorios a través de la producción de citocinas proinflamatorias que van a seguir condicionando y favoreciendo estos procesos de autoinmunidad. Dentro de las enfermedades autoinmunes más conocidas o que más se han estudiado a nivel de microbiota oral, pues se entiende la enfermedad del intestino de colon irritable y tenemos la artritis reumatoide y el lupus eritematoso. Otros ejes o también que se han propuesto para el estudio de la microbiota es que cuando hay en este caso, una disbiosis o un proceso inflamatorio simultáneo entre la cavidad oral, el intestino y el hígado, se van a favorecer una endotoxemia sistémica a través de la proliferación de microorganismos, aumento de los procesos inflamatorios a través de vía de producción de citocinas y bueno, esto va a condicionar a la sensibilización hepática y daño hepático. Como pueden ver, la Porphyromonas gingivalis es una de los microorganismos de cavidad oral que se podría decir que son de los más estudiados y que son los que más estrategias tiene para debatir lo que es la respuesta inmune. Aquí podemos ver un ejemplo de todos sus componentes y todos sus marcadores que podemos ver que podrían estar contribuyendo a toda esta condición. Aquí pues vemos al PADI, podemos ver también que estos factores de virulencia también van a favorecer, van a bloquear vías de complemento, también de TLRs y bueno, también van a inducir, por ejemplo, a través de sus fimbrias, pues se estimula la motilidad para que pueda llegar y colonizar zonas alejadas, otros nichos y favorecer condiciones de inflamación. De manera muy rápida, también ya se han asociado otros microorganismos de cavidad oral a diferentes tipos de cáncer. Estas vías, como pueden ver, son vías que particularmente los microorganismos de cavidad oral se han encontrado, se han aislado de algunas zonas y se le ha asociado particularmente a vías, por ejemplo, de aumento de citocinas proinflamatorias, de vascularidad, de angiogénesis, también de diferenciación celular aberrante, por mencionar algunas.
También la microbiota, se ha encontrado, por ejemplo, microorganismos de la microbiota como Fusobacterium o Porphyromonas gingivalis, ya aisladas de placenta. Esto se le ha asociado particularmente a embarazos pretérmino y podemos ver que generalmente lo asocian particularmente a sus factores de virulencia y por el daño indirecto que podrían ocasionar a través del incremento de los procesos de las respuestas proinflamatorias. Como habíamos mencionado anteriormente, les dije que ya había estrategias que se han establecido para tratar de recuperar la eubiosis de la microbiota oral. Dentro de estas estrategias, pues la más sencilla sería cepillarnos los dientes. Sería la menos costosa, la de menor impacto y pues bueno, solo aplicaría dominar una pequeña técnica. Los cambios de dieta, todos estos como pueden ver están asociados particularmente a los cambios que podemos hacer nosotros como individuos. Ya de manera más específica, pues bueno, vienen algunos probióticos y prebióticos. Actualmente, bueno, se han... esta que estaba del otro lado. Bueno, aquí vamos a regresar un poquito, pero bueno, estas eran los microorganismos que se han asociado a diferentes tipos de cánceres y en este caso a nivel de qué vías están actuando, ¿no? Como les había mencionado, pues bueno, a nivel de translocación, de inflamación, de angiogénesis. Dentro de los probióticos y prebióticos que se han tratado de implementar para recuperar la eubiosis, y en este caso se han enfocado principalmente en combatir o reducir el riesgo de caries, podemos encontrar géneros que se han caracterizado actualmente como Streptococo A12 y también en lo que viene siendo la arginina. Uy, se me acabó el tiempo. Ya solo para concluir. Pues como pueden ver es muy amplia la participación de la microbiota oral a nivel de varios ejes. Entonces uno de los primeros estudios que nosotros hicimos de microbiota oral, y esto es de doctorado, es mi tesis de doctorado, aquí se midieron citocinas proinflamatorias y su sobreexpresión en tejido pulpar expuesto a caries moderadamente invasiva. Aquí lo que observamos fue que en los dientes que estaban libres de caries, el tejido pulpar de manera vamos a llamarlo comensal, estaba expresando o modulando respuestas de regularización a través de IL-10 y factor de crecimiento transformante beta. Y aquí podemos ver que los perfiles que mostraba la microbiota oral. Y esto se ve reflejado en que en los proyectos que llevamos actualmente podemos ver que Streptococo y Veillonella están particularmente colonizando en estos grupos en población mexicana sana. A nivel de caries hay una disrupción entre encontramos un desbalance en el equilibrio de Porphyromonas y Actinomyces. Aquí, como mencionaba anteriormente, ya habíamos visto que Porphyromonas su reducción se asociaba a riesgo de caries. También observamos que en nuestros pacientes Veillonella, que sabemos que está muy aumentada, podría estarse reduciendo. Podríamos hipotetizar que esto se podría haber reflejado en otros estudios donde estamos viendo que Veillonella se está incrementando en pacientes con sobrepeso y alto grado de obesidad. Y bueno, esto también lo vemos reflejado en personas con infarto agudo al miocardio que tienen una prevalencia de alguna enfermedad periodontal como gingivitis o periodontitis. Y ya para terminar, les pongo esta diapositiva, ¿por qué recae la relevancia? Porque en la población mexicana el 90% de las personas padecemos caries o hemos padecido y el 70% una enfermedad periodontal. Y bueno, antes de la pandemia, a nivel mundial, la caries es la principal enfermedad, la más prevalente y en segundo lugar en enfermedades en incidencia. Entonces, es un problema de salud pública que pudiera ser un factor que si lo modificamos o condicionamos estados de salud de cavidad oral, tal vez podríamos verlo reflejado también en la disminución de la agresividad de otras enfermedades sistémicas. Gracias. Gracias, doctora Pamela. Permítame.